Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo. En esta ocasión abordaremos el tema de los cuidados. Conoceremos de qué trata, qué son, quiénes dependen de ellos y en especial quiénes lo realizan y bajo qué condiciones. Y para ello tenemos el honor de contar con la presencia de Alejandra Haas, que es directora ejecutiva de Oxfam México. Alejandra, muchas gracias por estar en este espacio de la UNAM. Muchísimas gracias, Rosalba. Para mí es un placer y un honor que me hayan invitado. Al contrario, gracias. Permíteme leer una semblanza breve para que nuestras audiencias te conozcan y después damos paso a la conversación. Alejandra Haas, como comenta, es directora ejecutiva de Oxfam México. Se ha dedicado a la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos, trabajando para organismos internacionales, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales en México, Estados Unidos, Guatemala y Argentina. Fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y encabezó el área de asuntos políticos de la Embajada de México en Washington. En el 2020 fue investigadora invitada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y asesora en género e inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Es autora de ensayos y artículos y ha impartido clases en distintas universidades. Se licenció en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría también en Derecho por la Universidad de Nueva York. Gracias, Alejandra. Pues quiero invitar a quienes nos están escuchando para que nos dejen sus dudas y sus comentarios en el chat de Facebook y les daremos respuesta al final de esta charla. La dinámica sería esa, Alejandra. Iniciamos con unas preguntas guía y al final retomamos algunos comentarios del público para contestar. Entonces, pues empezamos la charla de este mes. Se llama, la hemos titulado Tú cuidas y a ti quién te cuida, el derecho al cuidado. Y pues empecemos por eso, Alejandra. ¿Qué debemos entender por el derecho humano al cuidado? Bueno, pues yo lo primero que quisiera decir es que es un derecho que que ha tomado mucho tiempo que se incluya explícitamente a nivel global y también a nivel interno en México. Está ya consagrado en la Constitución de la Ciudad de México, que fue como la primera constitución que lo reconoció. En la Constitución Federal todavía no está incorporado. Se votó favorablemente en la Cámara de Diputados hace dos legislaturas, pero no pasó por la de senadores, o se mantuvo ahí en estudio de las comisiones y nunca prosperó. Se quería reformar el artículo cuarto para incorporarlo explícitamente, pero sí es muy llamativo y creo que es importante a modo de introducción identificar que es un derecho que, si bien pues es parte de la vida cotidiana, todas las personas en este mundo han recibido cuidados y muchas damos cuidados a hijos, a padres, madres, personas con discapacidad, personas enfermas de manera temporal, etcétera, personas mayores. De todas maneras, sigue siendo un concepto muy invisibilizado el cuidado, ¿no? Y digo muy invisibilizado porque, a diferencia de otros derechos que, por ejemplo, se consagraron desde 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, o en el caso de México en la Constitución desde el 17, hay derechos ahí laborales y de debido proceso y otros que están desde el inicio. En el caso del cuidado, es un derecho de muy tardío desarrollo, ¿no? No fue sino hasta alrededor del año 2021, por ahí, que en Naciones Unidas se empezó a hablar del cuidado como un derecho, el derecho a dar cuidados y el derecho a recibir los cuidados, y también el derecho al autocuidado, ¿no? Esos son como los tres componentes del derecho al cuidado. ¿En qué consiste? Pues son todas las actividades que se requieren para el sostenimiento de la vida, ¿no? Son actividades que tienen que ver con la preparación de alimentos, la crianza, la atención, digamos, no la médica profesional, pero sí de primeros auxilios y de primera atención, todo el cuidado que tiene la primera infancia, las niñas y los niños recién nacidos hasta que pueden asistir a la escuela. Toda esa batería de acciones realmente muy diversa dependiendo de las necesidades de las personas, que realizan principalmente, como lo vemos en las encuestas, en México, las mujeres.
y que en general, como te decía, no están reconocidas ni los derechos de las personas cuidadas, ni los derechos de quienes cuidan, ni el derecho al autocuidado, que también está muy relacionado precisamente porque representa una carga sobre las mujeres que muchas veces tampoco tienen acceso al autocuidado. Gracias, Alejandra. Y que incluso, no sé, este derecho al autocuidado cruzaría en alguna forma con los derechos laborales. Sí, no, porque no necesariamente el cuidado se caracteriza como un trabajo, puede ser una actividad remunerada sin verse como trabajo, ¿no? Depende también mucho de lo que vaya a ocurrir con el desarrollo jurisprudencial y de política pública, porque ciertamente, además de ser un derecho, también tiene esa dimensión de que tiene que convertirse en un servicio del Estado. Tiene que haber una redistribución. Hablamos de las 5 Rs, ¿no? Del cuidado. Una de ellas es la redistribución, la otra es el reconocimiento, que lo jurídico es muy central. Pero creo que más que ver con los derechos laborales, tiene que ver con la posibilidad. Lo que vemos, por ejemplo, en los estudios que hay, lo que sí ha habido mucho y desde hace ya muchas décadas son grupos de economistas feministas que han caracterizado el cuidado y que le han dotado de contenido y de entendimiento social, ¿no? Y lo que vemos gracias a ellas es que las personas que cuidan suelen no tener acceso ellas mismas al autocuidado o al cuidado de alguien más, justamente porque el cuidado es una actividad que no descansa, que no tiene días libres, o sea, el fin de semana, no es como en lo laboral que uno, bueno, tiene una jornada de trabajo y la termina y se va a su casa, etcétera, ¿no? Realmente en el tema del cuidado, pues no se descansa, se puede uno estar 24 horas al día dependiendo de la necesidad de la persona cuidada. Y por eso utilizan un concepto que es el cuidador quemado en un glosario que publicamos en Oxfam hace unos años. Las antropólogas y feministas economistas que hicieron el glosario incorporaron este concepto de cuidador o cuidadora quemada para caracterizar justamente algo que pasa con frecuencia, que es cuando una persona tiene tantas responsabilidades de cuidado que llega a un punto en donde ella misma tiene dificultades de salud, ansiedad, problemas de salud mental derivadas de la enorme carga que representa. Precisamente para hablar de qué personas estamos hablando, hay una encuesta nacional, precisamente la encuesta nacional para el sistema de cuidados, que se levantó en el 2022, bueno, que se dio a conocer en el 2022, y nos hablan de quiénes son los que cuidan y quiénes son las personas que reciben esos cuidados. Cuéntanos qué arrojó esa encuesta y por qué es tan importante hablar de ese tema en nuestro país. Mira, creo que el primer dato que es importante es que los cuidados representan, gracias a una cosa que se llama la cuenta satélite de los cuidados, se contabilizó cuánto se cuantificó en dinero todos los servicios o todas las atenciones de cuidados que hacen las mujeres de forma no remunerada. Y se llegó a la cifra del 27% del PIB. O sea, realmente es una actividad enormemente productiva, ¿no? Para el país y que sostiene todas las demás actividades. Le llamamos que es una actividad reproductiva, pero al final sostiene las actividades productivas. Ahora, los datos son que en México el 31,7 millones de personas mayores de 15 años hicieron labores de cuidado a integrantes de su propio hogar o de otras familias, de acuerdo con esta encuesta, la ENACIC que levantó el INEGI. Esa cifra contrasta con 58,3 millones de personas en México que son susceptibles de recibir los cuidados en el hogar, ya sea por población infantil, menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad o con alguna enfermedad, ¿no? Y entonces lo que vemos, pues como te lo decía, es, gracias a la ENASIC, una mucha claridad de que las mujeres tienden a ser por encima de los hombres las responsables de los cuidados y además tienden a tener la carga mental, no nada más la carga física y la carga de horas, sino también la carga mental de los cuidados, porque no es solamente el hecho de que las mujeres cuiden en lo práctico, sino la expectativa social que
asocia el cuidado con el amor y con con una característica femenina, ¿no? Como si solo las mujeres fueran capaces de amar a sus parientes y familiares y como si solamente ellas tuvieran la posibilidad de cuidar adecuadamente a parientes y familiares. Y esa idea muy arraigada hace que, eso también lo observamos en la ENASIC, pero también en estudios más cualitativos, que en muchas familias, muchas comunidades, incluso habiendo hombres disponibles para cuidar, las familias recurren a las mujeres aunque no sean familiares directos. Si, por ejemplo, una persona tiene un hijo casado con una mujer y una hija, primero quizá pedirá que la hija la cuide o lo cuide, pero si no puede la hija, mejor la nuera y no el hijo, ¿no? Y es una dinámica que vemos que perpetúa esta desigualdad en el tiempo invertido que nos arroja la ENASIC y que nos arrojan también las encuestas de uso de tiempo, donde vemos, por ejemplo, a las mujeres menos empleadas en trabajos formales, menos empleadas por horas, digamos, tienen trabajos no nada más informales, sino con menos horas y por lo tanto menos remuneración. Entonces podemos ahí ir dando seguimiento a toda la cadena de consecuencias que tiene esta desigualdad primaria en los cuidados. Precisamente toda la información que nos acabas de exponer nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo impactan esas condiciones al aumento de la brecha por desigualdad de género en México? Ya has dado una información, algunos ejemplos, pero abunda, por favor, en esto, porque pues este tema de la brecha de desigualdad de género parece que en los últimos años se ha hecho más grande. Pues mira, es delicado porque hay una serie de fallas estructurales que generan estas brechas de desigualdad de género y los cuidados yo creo que es de las grandes, grandes problemáticas estructurales y por eso la insistencia en tener un sistema de cuidados que pueda responder a esta gran necesidad de política pública y de inversión pública, que eso también es muy importante decirlo. No nada más necesitamos la política pública para responder a las necesidades de la población, y ahora voy un poco a los detalles, sino también recursos económicos para que el Estado pueda hacer el trabajo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la problemática? La problemática es los roles de género, que es, digamos, lo primero que ocurre, y ocurre desde la infancia, ¿no? Si uno piensa que este problema empieza cuando una mujer, por ejemplo, se casa y se funda su hogar y ahí empieza, no, las desigualdades de género, y esto está medido, empiezan desde el hogar inicial, donde, por ejemplo, vemos que hay más niñas que niños que abandonan la escuela, en algunas zonas del país más que en otras. Vemos, por ejemplo, que esto que se solían llamar ninis, que era una forma bastante discriminatoria de llamarles a los jóvenes que no estudian y no trabajan, 8 de cada 10 son mujeres jóvenes que están cuidando en casa. No es cierto que son, en el imaginario colectivo había como esta imagen de que eran chavos jugando videojuegos, pues no, son mujeres que están cuidando, ¿no? Entonces, desde niñas empiezan a ocupar roles de género. Por ejemplo, vemos, por decirte, un subregistro. Hay poco subregistro, pero sí hay subregistro de nacimiento, sobre todo en las niñas, en algunas comunidades rurales apartadas, porque se considera, pues, que ellas se quedarán en casa y que no necesitan tener registro. Luego vemos este problema de la deserción escolar. Luego vemos esta ocupación de niñas y de jóvenes en algunas tareas domésticas cuando se les requiere. Deserción escolar a edades un poquito más avanzadas. Hay una brecha importante, por ejemplo, entre mujeres indígenas y no indígenas. Este, y después vemos a lo largo de la vida una serie de, digamos, dificultades para sobreponerse a la brecha, no causada por la falta de deseo de las mujeres de participar en política, de participar en deportes, de participar en el trabajo o incluso de descansar, que también es su derecho, sino porque tienen estas cargas de cuidados acompañadas por estos estereotipos que afectan, como ya te decía, el entorno familiar, pero también el entorno laboral. Otro dato que teníamos muy claro y que yo le he escuchado a la presidenta de COPRED, lo sigue diciendo, y lo decía yo cuando estaba en CONAPRED hace unos años, muchas de las quejas que recibíamos eran quejas por mujeres, por ejemplo, que se les pedía el certificado de no embarazo cuando ingresaban a un trabajo, o se les despide o no se les asciende porque están en edad reproductiva. También ampliamente documentado por la OIT y por las encuestas y demás.
Entonces, el tema reproductivo y la asociación del género con los cuidados y la sobrecarga sobre las mujeres, tanto de facto como, digamos, en el imaginario colectivo, sí genera una brecha muy tangible en muchos aspectos y perpetúa la idea de que solo las mujeres son capaces y eso luego también tiene un impacto, por ejemplo, en los juicios de divorcio, donde se suele dar mucho mayor carga a las mujeres que a los hombres. Y los efectos que tiene son en detrimento, y ojo, a veces uno piensa que esto solo se trata de las mujeres y sus derechos, que sí, por supuesto, es nuestro enfoque principal, pero esto también se trata de los hombres y de su relacionamiento con la familia, ¿no? Hay estudios que dicen, por ejemplo, que en las familias donde los hombres se involucran en el cuidado infantil temprano, hay menos incidencia de violencia doméstica y de violencia hacia los niñas y los niños, porque generan una relación afectiva que cambia por completo su situación en términos de roles, ¿no? No es una persona que está todo el día afuera, llega y interactúa 5 minutos, es una persona que se pasó 3 o 6 meses en el hogar conviviendo con el hijo y pudo desarrollar una relación afectiva. Entonces, realmente los males sociales que derivan de una distribución pésima de los cuidados como tenemos en México, son muchos y por eso, insisto, todos estos datos, todas estas cifras y todos estos estudios nos apuntan hacia la necesidad de no nada más que el estado de servicios, aunque esto es una parte muy importante porque el Estado al final es el responsable último del cumplimiento de los derechos, sino también una mejor redistribución adentro del hogar entre mujeres y hombres. Y también lo que nos acabas de comentar se podría haber reflejado pensando en las profesiones que se dedican al cuidado, ¿no? Hay más enfermeras, mujeres estudiando enfermería que varones, ¿no? Y eso es parte de todo este bagaje cultural y de estereotipo, incluso, ¿no? Que tenemos en el país. Em, pues precisamente, cuéntanos, Alejandra, de Oxfam, ¿qué plantea? Recientemente publicaron un estudio con propuestas para orientar acciones en materia de política de cuidados basada en 5 acciones básicas, que son corresponsabilidad, financiamiento, información, planeación y participación. ¿Qué más proponen en este estudio? O sea, la idea de lo que proponemos es que justamente, a ver, el Estado mexicano a través de la presidenta en su campaña, la jefa de gobierno, varias diputadas, senadoras en funciones que ya salieron, funcionarias públicas, ya se han expresado amplia y repetidamente a favor de un sistema de cuidados. Creo que la parte, digamos, de convencer a las autoridades está muy avanzada. Yo creo que no necesitan ser convencidas, tienen los datos y la verdad es que el avance del INEGI es muy importante. O sea, este levantamiento de la encuesta es muy reciente, como tú lo dijiste, y es importantísimo. Primero fue la encuesta para el uso del tiempo, la ENOE, ocupación y empleo, la ENUT, la del uso del tiempo, luego la cuenta satélite para cuantificar los cuidados y luego ahora la ENACIC y la nueva versión de la ENACIC que está siendo piloteada ahora. Entonces, toda esta parte informativa es crucial porque la política pública y la legislación se desarrolla también a partir de ese entendimiento. La segunda fase entonces viene cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué pueden hacer los gobiernos o por dónde empiezan? Porque hay muchísimas legislaciones que parten de la premisa de que las mujeres cuidan. Por ejemplo, la ley del IMSS, pues es una ley que absolutamente parte de que el hombre trabaja y la mujer cuida, ¿no? Hubo toda una serie de litigios respecto de quién tenía acceso a las guarderías y demás, que por suerte el IMSS desde hace ya unos años se ha modernizado, ya ha dicho que los hombres también pueden meter a sus hijos a las guarderías y bueno, ha habido muchos avances, pero ciertamente habría que hacer como un estudio de toda la legislación en donde se presume que las mujeres cuidan para corregir esa presunción, ¿no? Y ahí pues nos podemos llevar unos años, bueno, ni tú ni yo, sino más bien las diputadas, los diputados, senadores que tienen que revisar esto a nivel local también, ¿no? En los congresos locales estoy segura que hay muchísima legislación civil que asume que las mujeres cuidan y los hombres son los proveedores y que tendrían que revisarse las leyes de sucesión, las leyes de patria potestad y tutela de niñas y niños, en fin, ¿no?
Y después hay una parte que tiene que ver con, por supuesto, la codificación constitucional, ¿no? Para nosotros era una muy buena noticia que hubiera el interés de meter en el artículo cuarto el derecho al cuidado, a ser cuidado y al autocuidado, porque nos parece que, por supuesto que es un derecho humano y por supuesto que aunque no había tenido el tratamiento, digamos, tan a fondo como otros derechos, pues era también parte del esquema discriminatorio y que asumía como roles por naturaleza, ¿no? Entonces creo que es un avance sustantivo en el desarrollo de los derechos humanos, pero no tenemos que esperar a tener un derecho al cuidado en la Constitución para empezar a legislar, ¿no? Nos parece que además es un área que tiene tanta urgencia, porque la carga verdaderamente es mucha, y creo que en la pandemia todo el mundo lo pudo apreciar con toda claridad, que también se puede empezar por la política pública. Y ahí nosotros lo que proponemos es que se tenga, como decía, muy clara cuál es la población objetivo y cuáles son las necesidades. Muchas veces también el cuidado como que se asume que es solo sobre niñas, niños, y hay muchas poblaciones que requieren cuidados. Y luego está el otro tema, que no es materia de la charla de hoy, pero el tema de los apoyos a personas con discapacidad, que es distinto a los cuidados porque son apoyos para la vida independiente y tiene su propia, digamos, como teoría y legislación y demás, ¿no? Pero sí lo quería mencionar. Y sobre eso se tiene que calcular, ¿no? Nosotros tenemos metodologías, por ejemplo, de cálculo de cuánto costaría un sistema de cuidados, de cuánto costaría hacerlo, de qué políticas pueden ser las primeras que se hacen, de cómo cuantificar oferta y demanda. Pero también una cosa que creo que es importante es reconocer, bueno, dos cosas, ¿no? Muy importantes. Una es reconocer que el cuidado o los cuidados no son responsabilidad de una sola secretaría o de una sola instancia de gobierno. Realmente se requiere de la acción coordinada de muchos, porque, por ejemplo, por decir algo, un ciclo escolar que cubre más horas es un ciclo que puede liberar horas, ¿no? En la vida de las familias para poder cumplir con una jornada completa de trabajo. Un ciclo escolar que termina a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde, pues la persona que tenga que recoger a los niños y llevárselos a casa ya no pudo completar una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Entonces, ese tipo de la política de salud, la política educativa, las políticas de transporte, tienen todo que ver con los cuidados porque los cuidadores tienen también más o menos carga dependiendo de qué tanto el Estado está ofreciendo estos servicios pensado en ellos, ¿no? ¿Por qué hablo de transporte? Por utilizar un ejemplo. Porque si yo tengo los servicios públicos muy dispersos, por ejemplo, y un sistema de transporte deficiente, una persona que lleva a un niño, por ejemplo, a una revisión médica puede tardarse lo triple, si es el caso, mientras que, por ejemplo, vemos el caso de las utopías, ¿no? Que son un lugar que concentra servicios y que además tiene espacios de esparcimiento y además tiene espacios de cuidados infantiles, por eso tiene mucho éxito y es una política interesante porque finalmente es una política que lo que busca es pensar en la persona cuidadora para que pueda tener acceso a actividades que normalmente no tendría en un espacio, digamos, en un radio muy controlado, donde la persona no se tiene que desplazar y donde además le cuidan a los niños, a las niñas que lleve, ¿no? Entonces, creo que pensar en las cuidadoras es cambiar de óptica, generar espacios, políticas, transporte, financiamientos, sistemas escolares, sistemas de salud y demás, que tengan otro tipo de visión y que no dependan, insisto, de la persona cuidadora para que pues el Estado tenga menos responsabilidad y la persona cuidadora más, ¿no? Entonces sí hay mucho, mucho que hacer. O sea, lo que te quiero decir es que no hay un lugar por donde empezar específicamente. Realmente las entidades federativas con las que hemos trabajado han empezado por lugares muy diversos. Algunas empiezan por el municipio, otras por el estado. Algunas empiezan por una ley, otras empiezan por hacer diagnósticos de oferta y demanda. Algunas también instalan primero una comisión intersecretarial que les permite coordinar acciones y otras empiezan por programas sociales. Hay mucha diversidad. Pero creo que además es un tema que es tan cercano a las decisiones privadas y propias de las familias, que no es un tema que se puedan tomar decisiones desde el escritorio, ¿no? Creo que aquí el Estado tiene que reconocer la
profunda importancia que tiene en este caso la participación social en en el diseño de los políticas de cuidados y la enorme diversidad social que tiene nuestro país. Hay comunidades indígenas donde poner una guardería no tendría ningún sentido, pero quizá, por ejemplo, puede haber una cooperativa de cuidadoras que sí requieran de un apoyo económico para la construcción de algún espacio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el cuidado representa un reto de muchas formas. El otro reto que estoy enunciando ahora es ese reto de superar las formas ordinarias que tenemos de hacer política pública e incorporar una visión mucho más basada en las y los usuarios. ¿Crees que los instrumentos que existen, como las encuestas que comentaba, serían suficientes o habría que hacer otras quizá a nivel más regional para destacar esas diferencias que has comentado? Yo creo que los instrumentos que existen en términos de medición sí son muy buenos y creo que hay además mucha producción académica en torno a los cuidados de distintas universidades y personas que han hecho cosas realmente muy buenas. Pero lo que sí creo es que tenemos la problemática de que no necesariamente todo el conocimiento está accesible y en formato de herramienta para la toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que ahí las organizaciones de la sociedad civil y los centros de pensamiento y las universidades y también los organismos internacionales jugamos un rol muy importante en poder traducir el conocimiento, por ejemplo, académico o de encuestas en manuales, procedimientos, procesos, una caja de herramientas para que quienes toman decisiones puedan tomarlas de manera rápida, más pragmática y que también tengan espacios para colaborar, compartir y escuchar, ¿no? Y por ejemplo, en la práctica, y tú desde OXFAM y en algunas otras organizaciones en las que has trabajado, ese acercamiento con las instituciones públicas, con las instituciones de gobierno, ¿sí ocurre? Sí, sí, yo creo que hemos tenido muy buena. Nosotras trabajamos, por ejemplo, en la Coalición por el Derecho al Cuidado. Y la verdad es que y tenemos además un consorcio de organizaciones y de instituciones con las que organizamos el Encuentro Nacional de Cuidados una vez al año. Ya hicimos dos, vamos por el tercero y espero que tengamos muchos más. Y en ese tipo de espacios hemos logrado siempre contar con la presencia de mujeres feministas que están en todos los espacios y en todos los puestos y que tienen el deseo y el interés y el conocimiento para aportar muchísimo y para tomar decisiones también. Entonces, creo que lo que sí ha logrado mucho la agenda de cuidados es generar coaliciones, generar grupos de entendimiento, conocimiento, incidencia y toma de decisiones que han logrado que se avance y que se tenga, la verdad, un ambiente de mucha colegialidad y de mucho aprendizaje mutuo. En el primer encuentro que hicimos, por ejemplo, Rosalba, invitamos a las y los expertos de Uruguay, de Colombia, que son personas que han tenido experiencias de larga data en armar políticas y legislación y demás. Y hicimos talleres en las tardes para que quien quisiera se sumara. Y la verdad es que ahí veías autoridades locales, autoridades municipales, personas de la Cámara, personas también incluso del del poder judicial. Te diría que como 8 meses después de ese encuentro, se emitió de parte de la Suprema Corte la primera sentencia que habló de cuidados. No, no que habló de cuidados porque la Corte ha hablado muchas veces de las custodias y cosas que tienen que ver con cuidados, pero es la primera vez que se utiliza el término cuidados en una sentencia de la Corte. Entonces, creo que lo que sí ha logrado ese encuentro, por ejemplo, pues es aglutinar y agrupar a las personas que están en distintos ámbitos y que quieren realmente encontrar eco y posibilidades de incidencia y de colaboración con las instituciones públicas y hemos visto, la verdad, mucha apertura en todos los niveles. Gracias por la respuesta. Em, Ahorita que estaba viendo la última pregunta que te habíamos sugerido para esta charla, me vino a la mente estos servicios que se ofrecen de cuidadores, ¿no? Cuidadoras, cuidadores, que a lo mejor encuentras pegadas en un poste, unas hojitas, desprendes un pedacito y tienes ahí un teléfono de contacto. No sé, dime, ¿está regulado en México? Sí, ese es parte del rol del Estado, es la regulación, y creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Porque hemos tenido
Pues ocasiones muy trágicas como la guardería ABC y ese tipo de situaciones en donde incluso instancias subrogadas que se supone que tienen supervisión y demás pueden no estar en las mejores condiciones. Una parte de la política de cuidados ciertamente es muy importante que haya mecanismos de supervisión de calidad, de seguridad, de alimentación, de salud, etcétera, para que quien sea que ofrezca los servicios pueda tener capacitación, pueda tener certificación y luego pueda tener supervisión, ¿no? Y haya mecanismos de queja si es que las personas no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Creo que algunas de las críticas originales para el tema de las guarderías, las estancias infantiles, que te acuerdas que existieron y luego dejaron de existir, algunas de las críticas que le tenían a ese programa era justamente eso, que a veces se hacía una transferencia financiera del Estado a personas particulares, pero no necesariamente había como la supervisión, ¿no? De seguridad para esas estancias. Bueno, también hay muchísima gente que dice, ok, pero al transferirme el dinero a mí y no darlo a una persona que tiene una estancia y que me puede ofrecer el servicio, al final condenas a la persona a quedarse en casa a cuidar a su propio hijo en lugar de aprovechar un cuidado colectivo. Entonces, todo tiene luces y sombras y dificultades. Es una problemática esta que dices de la regulación muy importante y muy seria. Sobre todo porque si miramos esto desde el prisma de las poblaciones cuidadas, que también es bien importante y hay muchísimas personas especialistas en personas con discapacidad, niñas y niños y demás, lo que te van a decir es que no es nada más el cuidado y ya, ¿no? No es nada más las horas de las mujeres, también es la calidad del cuidado. Por ejemplo, para las niñas y los niños en primera infancia, hay países como Chile que han desarrollado programas que se han dado cuenta que las trayectorias educativas de los niños y las niñas cuando tienen educación en ese nivel, primera infancia, cambian por completo. Si de 0 a 3 tienen buena atención y buena, ¿cómo se dice? Sí, como acceso a buenas herramientas y demás, adecuadas a sus edades, sus trayectorias educativas mejoran muchísimo, ¿no? Entonces, incluso como propósito de política pública, si uno ve cuestiones relacionadas con el éxito de las trayectorias educativas en los últimos años de la preparatoria, uno puede trazar las trayectorias desde esos primeros 3 años de vida. Entonces, hay mucho de qué hablar con distintas especialistas, organizaciones. Por supuesto, las personas, me viene a la mente Verónica Montes de Oca, que es una súper especialista de la UNAM en temas de personas mayores y que ella ha escrito mucho sobre este tema y sobre la falta de políticas públicas adecuadas y de atención adecuadas para esta población. Otra vez, no se trata nada más de tener a las personas ahí y que no den lata, ¿no? Que eso es como también, luego como quizá algunas personas lo pueden ver, ¿no? De esto se trata de que esas personas no impidan que las cuidadoras sean productivas, no, ese no es el punto. El punto es que las mujeres tengan espacio y tiempo, que los hombres tengan acceso al cuidado, que el Estado ofrezca servicios y que las personas tengan cuidados de calidad, que las tengan, que puedan vivir en las mejores condiciones con todo el desarrollo y las capacidades que pueden tener, ¿no? Claro, y ahora que mencionas la atención a adultos, a las personas mayores, últimamente ha habido casos de denuncia, ¿no? De las irregularidades que se han encontrado en estas casas de día o casas de reposo, que hacen evidente lo que comentaba, ¿no? La necesidad de una regulación y un escrutinio sistematizado, ¿no? Todo es tema de otra charla, pero sin duda es parte de todo, la complejidad de este problema de cuidados. Pues Alejandra, ya para terminar, esta es la pregunta clave. Ahorita en las condiciones en que estamos en nuestro país, ¿quién cuida a las personas cuidadoras? Mira, se cuidan a sí mismas y ellas se cuidan mucho entre ellas, ¿no? Una cosa muy bonita que hemos encontrado es que las cuidadoras tienen colectivos de cuidadoras. Hay el colectivo Yo Cuido, por ejemplo. Hay personas verdaderamente voceras, ¿no? Voceras de esta causa que son cuidadoras. Sobre todo, yo te diría de una forma muy elocuente, personas que cuidan a niños o adultos con discapacidades severas, que son personas que de plano no descansan todo el día, toda la noche, los 365 días del año, no hay manera, ¿no? Y que están siendo voceras de su propia causa de una forma muy efectiva, ¿no? Las escuchamos y las encontramos en programas de televisión, en espacios políticos, son entrevistadas en los medios y demás.
pero creo que podríamos estar amplificando mucho más sus voces, porque ciertamente son personas que necesitan de los cuidados propios, de la autonomía de tiempo y de recursos y capacidades y del entendimiento social, ¿no? Creo que finalmente me gustaría cerrar como diciendo que una de las cosas que más em, duele y lastima es la falta de reconocimiento, ¿no? Por eso en estas 5 Rs el reconocimiento es importante. Sí es sobre el reconocimiento jurídico, que es básico para poder legislar y demás, pero también es el reconocimiento social de que el cuidado de la vida, la reproducción de la vida, el cuidado de las personas, tendría que ser valorado como la actividad más importante que podemos desarrollar los seres humanos, ¿no? Y no, tienen más reconocimiento social los banqueros, las abogadas, los doctores, los estos, los otros, los de más allá, y las personas cuidadoras tienen poco reconocimiento social. Y yo creo que lo que podemos hacer todas y todos por ellas, para empezar desde nuestro ámbito íntimo, es reconocer ese trabajo, esa actividad y esa importancia que tiene para nuestra sociedad. Claro. Alejandra, repítenos las 5 Rs, por favor. Es el reconocimiento, el respeto, el reconocimiento, la remuneración. Me acabas de poner en un problema porque eh, tengo ahora mismo lo que le llaman el blackout, pero sí, creo que esas tres son las primeras Rs del reconocimiento, el respeto y la remuneración, que son muy centrales a crear cualquier política de cuidados que uno quiera en términos de lo que hasta ahora lleva la teoría desarrollado, que es mucho, ¿eh? Como te decía, incluso el cuidado al planeta, que es algo que en los ámbitos de cuidadoras comunitarias, por ejemplo, se ve con toda naturalidad que lo climático y la alimentación, por ejemplo, o el cuidado del agua, el cuidado, digamos, del medio ambiente cercano o en sus comunidades, ellas lo miran también como una extensión del cuidado de la familia y de las personas, ¿no? Sí. Eh, Ese concepto de la Pachamama, ¿no? Ujú. Puede ser un ejemplo. ¿En dónde podemos consultar este estudio que realizó Oxfam, Alejandra? Mira, tenemos distintos estudios. Tenemos el estudio de las redes de cuidados, que todos están en la página de oxfamexico.org. Tenemos el estudio de las redes de cuidados. Tenemos una metodología de oferta y demanda que también está disponible. Escribí yo un artículo para la revista Nexos de este año, en el mes de marzo, que es acerca justamente de qué es lo que tiene y podría estar haciendo el Estado mexicano en materia de cuidados. Próximamente voy a tener un capítulo en un libro de la Suprema Corte también sobre el tema de los cuidados y estos conceptos como muy, muy iniciales. Está sin duda para su consulta muy importante la encuesta del INEGI, en la página del INEGI, se llama ENASIC. Nosotros también en nuestra página tenemos este diccionario de los cuidados. Y luego hay otras organizaciones como el Colegio de México, la UNAM, tiene muy buenas investigadoras en esta materia, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, la Frederick Ebert, la OIT, todas estas organizaciones, bueno, y la Alianza Global por los Cuidados, que tiene un repositorio de información excelente para cualquiera que se quisiera meter. Y ya me acordé de las 5 Rs, perdón por ese momento de confusión. Son reconocimiento, reducción, redistribución, remuneración y relaciones afectivas. ¿Reducción? Reducción de las horas, ¿no? Está pensado en relación con el tiempo que ocupan las mujeres en cuidar, entonces reducción es una de las principales. Pues Alejandra, ha sido un gusto. No sabes un panorama de la complejidad del tema. Como sabes, estas charlas son de divulgación y la idea es pues dar a conocer estos panoramas de temas que son fundamentales para eh, las personas y en particular cuando hablamos de derechos, de la protección y de la infraestructura necesaria para el ejercicio de estos derechos. Muchas gracias por estar con nosotras, Alejandra. Muchas gracias a ti, Rosalba. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí y por la invitación. Buena tarde. Buena tarde. Bien.